o los pavimentos se hacen de hormigón simple, especialmente en nuestro caso donde todavía las cargas y la frecuencia de la pasada de los trenes no es tan grande. Ustedes saben por sus conocimientos de hormigón armado que el fierro se coloca para que absorba los esfuerzos de fricción. Y el hormigón es la parte del hormigón armado que va a absorber los esfuerzos de compresión. En las losas del pavimento, prácticamente todos los esfuerzos se vuelven esfuerzos verticales de compresión, porque la losa no está al aire. Por una parte que podríamos asimilar a un colchón de agua. Entonces está permanentemente sustentado por esta superficie, por la capa base. Entonces en estas condiciones todos los esfuerzos que generan las cargas del tráfico son compresiones. Entonces es por eso que el hormigón puede soportar sin tener armadura los esfuerzos que genera el tráfico en un pavimento rígido. En el diseño se considera, para tener un factor de seguridad, el diseño del pavimento rígido no se hace con ensayos de compresión, se hace con ensayos de su compresión. Entonces, normalmente las especificaciones tanto del ABC y de otras instituciones exigen para pavimentos que la resistencia de flexión del hormigón sea 4.5 megapascales, que significa 45 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esta resistencia, porque el hormigón tenga una resistencia a la flexión cero, tiene una resistencia. Entonces, si controlamos esta resistencia a la flexión con este valor mínimo de 45 kilos sobre centímetro cuadrado, cualquier desnivel, cualquier desequilibrio que se dé y produzca esfuerzo de tensión sería absorbido por el propio hormigón. Es por eso que en pavimentos que van a dar servicio a tráfico liviano no es necesario poner pasajuntas. En cambio, vamos a considerar pavimentos con pasajuntas cuando el pavimento va a dar servicio a un tráfico pesado. ¿Y esto por qué? El momento que la rueda del camión pasa de una a la otra, se produce, hay un punto débil, porque hay una pequeña abertura entre losa y losa. Entonces, si no se tiene ahí una pasajunta, lógicamente que puede haber rotura de borde del pavimento. Entonces, pues, en pavimentos rígidos siempre van a tener las losas pasajuntas. Entonces, las pasajuntas van a ver justamente esta situación que se da cuando la rueda del camión pasa de una losa a otra. Entonces, como tiene las pasajuntas, que también se llaman bases de transferencia de cargas, entonces no va a haber ningún problema, porque una parte del peso de la rueda está compartida con la siguiente losa a través de las pasajuntas. También se pueden hacer losas armadas con armadura, que normalmente se hacen con armaduras de fierro delgado, fierro de 1/4 o de 10 milímetros. Pero en general esta armadura no constituye un refuerzo estructural, solamente se pone para que la losa pueda tener mayores dimensiones y para que exista una mejor distribución de los esfuerzos y también de las fisuras que se van a presentar en el futuro. Entonces la fisuración ha de ser prácticamente invisible porque el acero está haciendo eso, está juntando, está presionando al hormigón para que no produzca fisuras. Ya en pavimentos que van a dar servicio a tráficos pesados y además quiere tener una vía con muy pocas exigencias de mantenimiento, se pueden utilizar losas con refuerzo continuo. Eso quiere decir que de principio a fin las losas van a estar armadas. Esto vamos a ver todavía después con calma. Entonces pueden ser con refuerzo continuo. En ese caso,
El hormigón solamente va a tener junta al final de la jornada. Entonces van a vaciar en fajas que no van a tener juntas hasta el momento en que se ha parado, ya sea por un desperfecto del equipo o porque se ha dado conclusión a la jornada de trabajo. Entonces aquí tenemos un pavimento, perdón un momentito. Entonces decíamos que vamos a tener pavimentos de hormigón simple sin pasajuntas. Entonces aquí la transferencia de carga solo se hace por la fricción que existe de los agregados en la unión de una losa con la otra. Entonces se pueden hacer, dependiendo del tráfico, largos de 3 a 6 metros y anchos de 3 a 4 metros, aunque esta longitud es irreal, porque con 6 metros, como hemos visto, los alabeos serían demasiado grandes. Entonces, en general, en nuestro país lo que estamos haciendo, o lo que normalmente se hace, son losas cuando más de 4,50. Y el ancho un poco está definido por la geometría de la carretera. Si es una vía convencional de 720, entonces el ancho ha de ser 360. Si es una doble vía, pues dividimos el ancho total en 4 o en 6. De losa vamos a definir por la geometría de la carretera. También hemos dicho que cuando tenemos tráfico pesado vamos a tener un pavimento de hormigón simple, pero con pasajuntas. Y la pasajunta siempre se coloca al centro de la losa. Vamos a ver al final la especificación que existe para la separación de las juntas, para el tamaño de estas pasajuntas, etc. Aquí se podría agregar un poco, de 4 a 7 metros. Esto sigue siendo irreal porque nosotros en nuestro ambiente, el tipo de ambiente que tenemos, no se pasa de 4,50 metros. Y otra vez el ancho está definido por la geometría de la carretera. Aquí vemos un pavimento con refuerzo. Hemos dicho que este refuerzo no es estructural. Además, el refuerzo es independiente, se arma losa por losa. Y estas, de todas maneras, van a tener pasajunta. Además de ser losas armadas, van a tener pasajunta. Entonces, aquí, esta armadura, que normalmente va a estar, aquí vemos a 5 centímetros de la superficie de la losa, entonces se hace principalmente para el control de fisuras y para una mejor distribución de los esfuerzos. Entonces, las losas van a ser armadas de manera independiente, una por una. Y en la unión de las losas va el ancho también va a estar definido por la geometría de la carretera. Y tenemos un pavimento con refuerzo continuo. En este caso sí, la armadura constituye un refuerzo estructural. Además se coloca en 2 capas, en la parte superior y en la parte inferior. Y esto se hace de manera indefinida. Entonces aquí no tienen, el pavimento no tiene juntas transversales. Solamente va a aparecer una junta transversal al final de la jornada, porque alguno de los equipos ha tenido un percance y ha dejado de funcionar, entonces eso nos obliga a crear una junta de construcción. Los anchos pueden estar de 3 a 5 metros. Entonces, ¿qué contempla el diseño de pavimentos rígidos? El diseño del espesor de la losa, el diseño de pasajuntas, el diseño de barras de amarre y el diseño de cajas de sello. Entonces, este tema está mucho más claro en el programa que en el manual de diseño de la AISTO. Ahí tenemos el detalle de las pasajuntas y también
el tamaño y el diámetro de las barras de pasajuntas y también de las barras de amarre. Las barras de amarre aparecen cuando tenemos bermas acotadas. Entonces lo que estamos haciendo es amarrar la berma que va lateralmente con la calzada. En ese caso aparecen las barras de amarre. En cambio, las juntas transversales van a tener pasajuntas. Si tienen preguntas. Nada. Esta primera parte es general, digamos, para todos los métodos, ya sea PSA y AIST 93 o AIST 97. El primer método de diseño va a ser la PSA. Entonces, la próxima clase vamos a hacer el diseño por el método PSA y después vamos a hacer el diseño por el método AIST 93. Esperemos que hasta ese momento ya tengamos instalado el programa. Entonces podríamos hacer incluso directamente o simultáneamente el diseño manual del AIST 93 y el diseño del programa. Si tienen preguntas. Un librito de Londoño, entre la bibliografía que les he mandado. En ahí tienen las tablas y los abacos de diseño por el método PSA. Es conveniente que impriman directamente de ese libro, por lo menos los abacos, para evitar las distorsiones que se da en el texto, porque el del texto es fotocopia. Lo mismo para el pavimento rígido, pues el AIST 93, ustedes tienen la guía original de diseño 3, imprimir directamente, son solamente 2 abacos de diseño que tiene el método AIST 93 y lo pueden imprimir sin ningún problema. Si hay otras preguntas, nada, todo está claro. Entonces el día de mañana suspendemos clases para que ustedes puedan, los que están en aeropuertos, puedan dar su examen con mayor comodidad. Que les vaya bien y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego.